Estamos en esta serie de conversaciones de Guardianes de Esperanza, de Tres Colibríes, conversaciones en las que invitamos a pensadores, investigadores de la región de Latinoamérica para hablar sobre conversaciones esperanzadoras en medio de un contexto tan convulsionado. Y bueno, para el día de hoy tengo el gusto de tener como invitada a Natalia Ortiz. Ella es una muy buena amiga, nos conocemos hace 6 años. Nos conocimos en Suecia cuando tomamos un entrenamiento en diálogo y mediación en la Universidad de Uppsala. Y bueno, siempre habíamos querido hacer como colaboraciones conjuntas, como sociólogas, y bueno, por fin se nos dio. Y bueno, yo te voy a poner en la difícil tarea de presentarte, de que nos cuentes un poco de ti, de la Ok, manera que tú te quieras presentar. muchas gracias, Ana. Pues, bueno, mi nombre es Natalia Ortiz, pues soy socióloga, igual que Ana, soy guatemalteca y pues justamente nos conocimos hace 6 años. Mi trabajo ha sido más desde la investigación sobre las migraciones o las dinámicas de movilidad humana en Guatemala y los países del norte de Centroamérica como parte de un circuito migratorio de movilidad interna, transfronteriza, intrarregional, pero también internacional hacia principalmente los países de la región de Norteamérica. Y pues también me dedico a la docencia. Eh, en áreas de metodología y pues parte también del proceso muy desde la sociología, un interés muy clave para mí que se vincula con mi trabajo es la importancia de, del Estado, de las instituciones, de la respuesta, y cómo convertirse en un escenario para poder generar aportes a, a los diferentes contextos en los que nos encontramos a nivel local, regional, pero también entender estos elementos a nivel global. Bueno, gracias por tu presentación. Bueno, tú tienes, creo que voy a comenzar con una pregunta sencilla y compleja a la vez. Nosotras tenemos en común que somos sociólogas y siempre tenemos conversaciones súper apasionadas sobre la sociología latinoamericana, también la sociología contemporánea. Entonces, bueno, para ti, en tu vida y en tu proceso intelectual, ¿qué es la sociología? Bueno, la sociología para mí desde mi cotidianidad como investigadora es una herramienta que me permite abordar la sociedad. Sé que suena muy desde la manera más básica en la que lo pueden enseñar, pero para mí es una herramienta para generar conocimiento, como una caja en la que encontramos diferentes insumos que nos pueden permitir entender, eh, por ejemplo, cuáles son las dinámicas relacionadas con la movilidad de una comunidad, que pueden ser comunidades que tienen tal vez más de 30 años de migración, y no necesariamente migración internacional, sino sumado a movilidad interna por motivos laborales o desplazamientos que causa, por ejemplo, en el caso de Guatemala, a causa del conflicto armado o desastres naturales. Entonces, la sociología para mí se convierte en eso, una herramienta para poder explicar una dinámica, una práctica de sobrevivencia, una estrategia muy común en el país y en la región, que es la migración, pero también es mi caja de herramientas para trabajar con estudiantes que son parte de nuestro programa de pasantías y clicedes, que busquen crear no solamente un punto de tesis, sino abordar un tema. Entonces, aún desde otras disciplinas, eh, encontramos que podemos integrar diferentes elementos de la teoría sociológica o aportes desde otros elementos de la
ciencias sociales que se vinculan con la sociología, de psicología social, antropología social. Entonces, para mí la sociología se ha convertido en eso, en una caja de herramientas de trabajo, pero también pensando un poco en el concepto del paradigma, esos lentes con los que me pongo, no solo estos, para poder entender esa realidad, poder explicarla, pero también entenderla. Sí, me parece muy interesante las dos metáforas que utilizas. Yo estuve en Bogotá, en la Javeriana, mi pregrado en sociología, y siempre utilizábamos esas dos mismas metáforas. La caja de herramientas, no me acuerdo de qué sociólogo francés era, pero también me acuerdo que mi profesora Janet Aldana de pensamiento sociológico siempre utilizaba esa metáfora que me parece muy útil para explicar algo tan complejo como la sociología. Son unos lentes que tú te pones para ver la vida. Y yo creo que de pronto esa aproximación es muy latina. Lo digo porque yo tuve mi experiencia de hacer estudios en el norte global. Estudié en los Países Bajos, un curso que era más de las ciencias de la nutrición sobre sistemas alimentarios. Y también hice mi maestría acá en Australia, en la Universidad de Queensland, sobre paz y análisis de conflictos, que pertenece a la Facultad de Gobierno. Y yo creo que la aproximación era distinta. O sea, el hecho de que nosotros veamos una ciencia como unos lentes nos permite entender que nosotros no intentamos meter la realidad en una teoría, sino que las teorías se ajustan a la realidad que queremos problematizar sociológicamente. Eso ya es un concepto muy, muy elaborado. Básicamente a la realidad que queremos entender, las preguntas que nos estamos haciendo. Entonces, yo sé que tú estudiaste en Bélgica y también hiciste tu pregrado en Guatemala. Desde tu experiencia, ¿tú qué diferencias veías en las academias, en las epistemologías, formas de ver el Sí. conocimiento entre Guatemala y entre Europa? Bueno, a la Universidad de San Carlos tenía una base sobre los clásicos de la sociología. Comte, Durkheim, Weber, Marx, de ahí pasamos a la microsociología y finalmente nos enfocamos más en la teoría latinoamericana, que, que tiene que ver más con la perspectiva cepalina del desarrollo latinoamericano. Entonces, recuerdo que leímos y que algo muy interesante, y es que el desarrollo de las ciencias sociales, cuando lo vemos, no solo se limita a la sociología, entonces, eh, desde esa perspectiva del desarrollo, pues era más un enfoque económico. Leíamos a Agustín Cueva, pero también leíamos a Aníbal Quijano desde la colonialidad del poder, perdón. Y así, desde ese momento también había un contraste cuando nos aproximábamos a teóricos de la sociología más contemporánea, como Anthony Giddens, como Pierre Bourdieu, como el propio Niklas Luhmann, Ulrich Beck. Y ahí nos permitía ir identificando elementos que eran tal vez muy propios de la región latinoamericana. Y eso es algo que justamente vi en la maestría. Mi maestría es en Gobernanza y Desarrollo en el Instituto de Políticas para el Desarrollo de la Universidad de Amberes. Y justamente eh, yo llegué con la idea, bueno, quiero hablar sobre la gobernanza migratoria, entendido también desde aplicado a la realidad. Y cuando hablábamos sobre las teorías migratorias, eh, recuerdo que mis profesores, sobre todo mi supervisora de mi tesis, me hablaba de, bueno, eh, están estos autores que hablan de la teoría, de teorías migratorias del norte global. Y cuando empecé a explorar,
las distintas teorías, desde esa perspectiva de la acumulación causal, eh, y los efectos push and pull en relación a la migración, pero el contraste con la región latinoamericana es que había una perspectiva de, de ir más allá de lo que establecían esas teorías. Entonces, algo muy interesante que es que se convertía como en un péndulo, porque íbamos entre una teoría y otra para explicar diferentes momentos clave por ejemplo, de dinámicas globales sobre la humana. Eso fue muy interesante. Y entender también que hay experiencias muy propias que se buscan abordar desde, desde la perspectiva del desarrollo en este caso, como es el enfoque de The Commons que usa Elinor Ostrom. Y eso fue algo que abordamos mucho a lo largo de los diferentes cursos de la maestría. Y justamente parte de las experiencias de Ostrom tienen que ver con las formas de organización comunitaria en Guatemala. Entonces, fue muy enriquecedor también dar esa perspectiva de cómo, desde la experiencia no solo de alguien que vive en Guatemala, sino que también se vinculaba con, había explorado en algún momento estas formas de organización a nivel comunitario, ¿verdad? Y sobre todo cuando en algunos puntos de las clases hablábamos sobre, bueno, cuáles son los diferentes enfoques de las alternativas, los enfoques alternativos al desarrollo también nos hablaban del sur global, del sentipensar en Colombia, por ejemplo, de perspectivas muy vinculadas a la cosmovisión, eh, de, a la cosmovisión maya, a la cosmovisión de países como México, Ecuador, que en el caso de Ecuador pues está establecido ya en su constitución. Y entonces íbamos entendiendo diferentes modelos de gobernanza vinculados al desarrollo y me hacía pensar mucho en las experiencias guatemaltecas y en la perspectiva latinoamericana de crear sus, por ejemplo, no me eso sí fue una sorpresa para mí. Recuerdo que en una clase sobre desarrollo local estábamos hablando de la teoría de la dependencia. Entonces, nuestro profesor, bueno, ¿quién me puede hablar de la teoría de la dependencia? Y y muchos de nosotros que éramos de Latinoamérica, pues comenzamos a hablar de cómo aprendimos de la tendencia, cómo se vinculaba a un marco de referencia sociológico, pero sociopolítico también, y económico sobre la evolución del modelo de desarrollo latinoamericano. Entonces, había muchos contrastes, pero creo que muchas veces podemos tener una actitud también como de resistencia entre perspectivas que tal vez no resuenan. Y, y creo que en este caso, ya viéndolo en retrospectiva, se convirtió más como una experiencia complementaria, que pude integrar en parte del trabajo que realizo ahora perspectivas de otros autores, como que sé que es quien se volvió uno de mis favoritos, que es Amartya Sen, sobre las capacidades de los seres de capability, ¿verdad? O incluso de Robinson y Acemoglu, que tal vez no son sociólogos, pero que ganaron el Premio Nobel de Economía recientemente, justamente al hablar de instituciones extractivas en la evolución del Estado, y en donde Guatemala se convierte en uno de esos ejemplos del impacto de estas institucionalidades extractivas que son que se crean en detrimento al desarrollo, al modelo de un desarrollo más equitativo del país. Entonces, con el tiempo se ha convertido en una experiencia más complementaria, una perspectiva complementaria, más integral sobre cómo eh, abordar temas tan complejos para la región, como es Sí, en sí mismo el desarrollo. yo, yo siempre he sido muy crítica de la academia, y de hecho creo que muchas personas que siguen Tres Colibris podrían preguntar, porque nuestras temáticas son más que todo rurales, latinoamericanas. Em,
Y yo creo que hay mucha relación con el pensamiento sociológico y hay muchos aportes que nosotros como pensadores podemos traer a las conversaciones sobre la soberanía alimentaria, sobre la tierra, que son los temas que han sido de tradicional interés de Tres Colis en estos 10 años. Em, y yo creo que una de las razones por las que he sido muy crítica con la academia es porque yo creo que la manera como nosotros pensamos está muy relacionada con la manera como nosotros vivimos y una crítica eterna que le tengo a la academia occidental es que piensan que su manera como viven es la única. Y eso aplica a muchísimas formas de la vida cotidiana y política, Sí, como de traer esas maneras de pensar y, y muchas veces imponerlas. Y por ejemplo, en mi experiencia durante la maestría, yo la verdad sufrí un montón porque lo que la academia quería hacer era cuadricular el pensamiento. Los que veníamos del sur global sufrimos un montón porque veníamos con un pensamiento muy diverso, de muchos colores, y para nosotros el contexto era muy importante, sobre todo porque veníamos de idiomas muy distintos al inglés. Entonces, nosotros queríamos contar el bosque y los profesores querían era escuchar cómo era el final, cómo fue la entrada, casi como la entrada muy a lo Parsons, la caja negra, como la entrada y la salida. Y nosotros nos centramos en qué sí, pasaba al interior. el output. Exacto. Em, y yo creo que yo estoy completamente convencida de que el pensamiento del sur global tiene mucho que ofrecer al mundo en tener perspectivas muy distintas. A mí la verdad en mi experiencia académica no me importaban tanto las notas como sí me interesaban las reflexiones y que fueran prácticas. Creo que por lo menos en mi experiencia estaba muy pensado en cómo citaban al autor. Le ponían más atención a cómo citábamos un autor más que al tipo de problemáticas y métodos que queríamos reflejar. O sea, yo hablando de problemas de minería en Ecuador, haciendo investigaciones, entrevistando amigos en Ecuador, porque pues allá hay problemas muy complejos, pero a los profesores les interesaba más la forma que el contenido. Y bueno, en ese sentido, me gustaría mucho que tú nos contaras desde tu experiencia y desde tu percepción, ¿cuáles crees que son los temas de interés central en la sociología latinoamericana y los métodos? Porque yo creo que el tema y el método están, para nosotros como latinos, están muy relacionados. Casi que el método puede ser un marco Sí, conceptual eh, para nosotros, pero yo sé que en la cultura occidental que les fascinan los binarismos, el método y la teoría. Entonces, eso, ¿tú cuáles crees que son como van los separados. métodos y los temas de mayor interés en nuestro pensamiento sociológico latino? Creo que uno de ellos tiene que ver, y tal vez ahí sí pasaba mucho eso que tú mencionas, y es que nosotros buscábamos tratar de, desde el desarrollo de nuestros papers, a lo largo de la maestría, diferentes tareas, eh, así como la propia tesis, darle una perspectiva más aplicada a lo que, a lo que podíamos abordar desde el desarrollo en las distintas especialidades que teníamos. Por ejemplo, yo tenía una amiga que trataba de abordar justamente la situación de los campesinos en Colombia. Y mucha de la discusión con su asesor era más desde una perspectiva, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre el campesino y en un sentido, el campesino colombiano de peasant con otros conceptos que estaban en la literatura? Entonces, ¿cómo lo puedes explicar desde justamente tal vez una perspectiva más, sí, perdón, más una perspectiva más encuadrada? Eh, en mi caso,
tiene que ver mucho y es un tema que para mí es importante y desde nuestro trabajo en la región, o sea, en Guatemala, y vemos que es algo clave en la región, de la importancia de la investigación. Y mientras estaba en la maestría, las primeras semanas estaba en un curso de justicia y estábamos aprendiendo sobre investigación-acción participativa, que es que tiene una base muy importante en Colombia. No estoy mal, es de Orlando Valls Borda. Sí, Orlando Y, Falsborda, y, que es como el clásico, o sea, yo creo que la gente debería conocer más a sí, Orlando Falsborda que a Pablo Escobar como representante de Colombia, 100%. bueno, y es que también cuando veíamos la perspectiva antropológica en filósofo, también de apellido Escobar, pero no lo Escobar. Y entonces, sí logramos, me recuerdo que en un curso, en una sesión sobre interseccionalidad, logramos hablar de la colonialidad, del poder. Creo que la experiencia fue muy interesante en ese sentido, pero sí hubo puntos como de choque, tal vez, mientras muchos de nosotros queríamos tratar de trabajar de una manera más aplicada. Y por eso es que mencionaba la investigación a acción. eh, no siempre resuena con una perspectiva más académica. Entonces, ese es uno de los temas que considero yo es importante en la sociología y en las ciencias sociales, en el desarrollo de procesos participativos que permitan eh, visualizar la voz de diferentes grupos sociales. Y hay un elemento en la metodología de la investigación que habla sobre la voz del investigador. La voz del investigador nunca está lejos de lo que presenta, pero cada vez, siempre queremos que la voz de quienes, con quienes interactuamos, con quienes escuchamos sus historias, se reflejen mucho más en nuestras propias voces. Y creo que eso ha sido muy importante para la sociología latinoamericana. Y se ve no solamente en el desarrollo de teoría, sino también en otros espacios de reflexión o de generación de conocimiento, como es eh, la propia literatura, el periodismo. Nos dan insumos de la cotidianidad que fortalecen muchos conceptos sociológicos que, como diría Bourdieu, ya han sido absorbidos por la sociedad. Entonces, no necesariamente lo vemos como algo que es nuevo, sino que es parte ya integrada, pero sabemos quienes ejercemos sociología que ese es un concepto sociológico. Entonces, pues eso, la investigación-acción, siempre, la importancia de estos modelos participativos, sobre todo desde una perspectiva multiactor, pero también multinivel. Eso es un elemento clave en la promoción de la gobernanza. No podemos promover, generar recomendaciones que pueden, o acciones que puedan generar impacto si no logramos escuchar a todas las voces, o por lo menos la mayoría de las voces posibles, en todos los niveles que se pueda, desde lo local hasta lo... Y eso es algo que desde el abordaje de la movilidad humana es muy importante, porque eh, hablamos de países que son de tránsito, que son países de origen, que son países de destino, y que con los cambios en las últimas décadas en las dinámicas migratorias, ya no solo son país de tránsito, son países alrededor. Y no solamente en las ciudades principales, sino también en áreas fronterizas, en comunidades. Y todos estos elementos requieren de integrar una perspectiva multiactor, pero también multinivel, para identificar necesidades y que las acciones ya más aplicadas en materia política pública, en materia de respuesta institucional, puedan responder a estas necesidades. Entonces, yo creo que por ahí, ese es, por lo menos para mí, es un tema central en las ciencias sociales en Latinoamérica. Creo que hay algo muy importante de nuestra forma de pensar, o sea, desde la perspectiva latinoamericana, pero no solamente para los latinos, em,
las ciencias sociales son una manera de criticar el status quo, desde los métodos hasta los planteamientos, hasta los temas de interés. Em, Porque también desde ese positivismo y esa acepción cientificista del norte global, pero, o sea, no es como que en el sur global no encontremos pensadores que sean positivistas, cientificistas, ni que en el norte global tampoco encontremos personas con enfoque participativo, o sea, tampoco es necesariamente de binarismos de blancos o negros, pero sí es algo predominante del norte global, está como acepción y este temor a que nosotros como investigadores reconozcamos nuestro lugar de enunciación. Yo creo que uno de los retos más grandes que he tenido, digamos también por las razones que a mí me ha gustado tener cierto distanciamiento de la academia con tres colis, no con todos los académicos, pero por lo menos sí con la academia, es que para nosotros, o bueno, para mí en tres colis el saber del hacer, el saber práctico es muy importante y es completamente legítimo y para mí esa es una postura política, o sea, reconocer que las prácticas agrícolas campesinas, que muchas de ellas, como cuando tú mencionabas los saberes mayas, muchas de ellas no están, pues, con evidencia científica al sentido occidental, o sea, cuando yo me sentaba con agricultores, por ejemplo, indígenas en Costa Rica, allá en Talamanca, que me explicaban como algunas dinámicas de cultivos por la experiencia, eso también es legítimo. Yo creo que es una postura política decir, estas experiencias también valen. em, y hasta la misma espiritualidad. No sé, también estoy pensando mucho en cuando yo estuve en Bolivia, que hay unas formas de ver la vida que están muy conectadas con lo espiritual, o sea, hasta en el mismo idioma. La sola noción de la Pachamama no es algo, y además que tú pierdes el año si tú intentas demostrar la Pachamama, o sea, no funciona, eso es como peras con manzanas. Son creencias espirituales, pues que a mi modo de ver no se tienen que medir. Entonces, creo que eso también es de los aportes, pues que la práctica le puede ofrecer al pensamiento sociológico. Y bueno, ya casi para ir cerrando esta conversación, De hecho, quería, dime, quería preguntarte, eh, no, pues tú, justamente, dime. perdón, tal vez solo cabal, ese tema que tú mencionas lo dice César Rodríguez Garavito, de cómo la imaginación sociológica se Ujú. convierte en imaginación política. Y creo que eso es algo muy vital en la región, para justamente esa parte de cierre. Sí, de hecho, la pregunta que te iba a hacer está muy relacionada con el comentario que acabas de hacer y es, ¿cuál crees tú que es el aporte del pensamiento sociológico latinoamericano en estos momentos de, de crisis global? Pero es que también yo cuestiono mucho cuando las personas dicen, ay, estamos en crisis. Es como, bueno, cuando estábamos en Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, cuando estábamos en fiebre amarilla, en peste negra en Colombia, o sea, obviamente son distintas las proporciones y son distintos los tipos de crisis, pero la crisis y el conflicto son parte de la sociedad si uno lo mira históricamente, como a lo Norbert Elias, como procesos de largo plazo. Pero bueno, la pregunta es de nuevo, ¿cuál crees tú que es el aporte de la sociología latinoamericana en estos momentos particularmente? Bueno, hay algo que siempre me queda, me gusta pensar que es y repensar, es una reflexión de Jorge Rovira Más, que es un sociólogo eh, centroamericano, y es que él habla de cómo, por ejemplo, la evolución de la sociología en Centroamérica. Él habla sobre
cómo de contextos de violencia, deterioro democrático eh, y polarización, la sociología puede convertirse, o sea, retoma nuevamente ese rol de herramienta para ofrecer un aporte analítico eh, sobre lo que está sucediendo, pero también sobre la importancia de imaginar cómo podemos construir futuro, un futuro que pueda ser posible desde una perspectiva renovada, no solamente pensándolo desde los teóricos clásicos, los teóricos contemporáneos o los teóricos propios de la región, eh, que se desarrolla en un marco muy particular de la historia en Centroamérica, pero pensarlo como en una posibilidad justamente de esperanza crítica, de renovar distintos elementos que nos permitan entender la complejidad de las sociedades latinoamericanas, pero también cómo se interconectan. Entonces, creo que eso es el principal aporte, regresar a ese elemento analítico, pero también crítico, con la idea de poder crear esperanza. Y eso es, bueno, eso es algo muy interesante de, por ejemplo, cómo lo plantea Luhmann sobre la idea de la esperanza, que es una decisión que tomamos en el presente ante los hechos del pasado para poder tener. Y eso creo que es a lo que podemos, o lo que tal vez deberíamos apostar, a esa capacidad de explicar, de analizar, de presentar realidades en un contexto en el que podemos decir que muchos sectores sociales a nivel regional o global tal vez no quieran escuchar. Pero ahí es cuando la sociología debe convertirse en un punto también que genera ruido, que incomoda, que, como diría Bauman, nos hace quitarnos el velo ante lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Bueno, Nati, muchas gracias y creo que ese es un cierre perfecto para esta serie de conversaciones de Custodios de Esperanza, que tú hables de la esperanza. Bueno, gracias por tu tiempo. Esto es, como siempre, Tres Colis es un laboratorio para experimentar distintos formatos. Tú estás en Guatemala, yo estoy en Australia y lo logramos manejar para poder tener esta conversación. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus reflexiones que en últimas son muy esperanzadoras y creo que es como lo que necesitamos en estos momentos.